ahora que hemos visto sobre Elifaz y Bildad y Job respondiendo y después Sofar y después otra vez Job responde y de pronto podríamos perdernos en toda esta poesía. Sin embargo, creo que esta propuesta que les quiero ofrecer, creo que podría servirnos para no extraviarnos, y a lo mejor eres como yo. A lo mejor tú no eres como yo y no te has extraviado, pero si de pronto te has extraviado, bueno, acá quiero contribuir contigo. Y vamos a ver cómo ahí están 4 secciones. Está la sección del prólogo que está abajo a la izquierda, después Job y sus amigos, aparece después esto desde el capítulo 3 hasta el 37. Lo puedes ver en este cuadro que voy a como que encerrar en esta sección. ¿De acuerdo? Ahorita me voy a acercar, que al cabo lo que nos importa ver ahorita son como las secciones. Después aparece la respuesta de Dios del capítulo 38 hasta el 41 y un epílogo como extra que se nos regala el autor en el capítulo 42. Y esta parte, bueno, la hemos visto bastante bien, creo que la reconocemos bastante bien, el tema de el prólogo o la introducción al libro, ¿no? Y tenemos como en el capítulo 1 y en el capítulo 2 aparece esta conversación entre Dios y uno que aparece que se llama Satanás, ¿de acuerdo? Y te lo ponen como con dibujitos. Si quieren pueden ver este video, creo que les va a contribuir, puede servirles un montón y está padre, está interesante, ¿no? Y entonces aparece Dios platicando con Satanás, lo conocemos, esta parte de la historia, y dice que Job era recto, intachable, honraba a Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿De acuerdo? Vemos que la palabra Satanás, nos lo decía Lincoln, en hebreo es la palabra acusador. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos que al final de cuentas, para ser mucho más como conciso, vemos que Job entra en un proceso de degradación material muy fuerte y también con sus hijos. Sin embargo, se menciona que Job con todo eso no pecó, sino que hizo algo bastante, bastante evidente en este dibujo. Y me gusta mucho destacar esta parte porque cuando le llega esto a Job, en Job capítulo 1, capítulo 2, dice que él no maldijo a Dios, sino que él solo rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y cuando su esposa le pregunta que si aún va a conservar su honor al Señor, le dice, además, maldice a Dios y muérete. Mientras que Job contesta de una forma muy honorable y dice, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y la verdad es que lo hace de una forma muy, muy interesante. Por otra parte, aparecen en escena 3 amigos, Elifaz, el temanita, Bildad, el suaita y Sofar, el namatita. Y esta es la parte en donde vamos, justo esta es en la sección en la que vamos, porque empiezan a platicar ellos desde el capítulo número 3 y vamos a estudiar sobre ellos. Vamos a estar estudiando desde el capítulo 3 y hoy que vamos a ver el 15 estamos dentro de esta sección, la sección de Job y sus amigos. Es una sección bastante larga, es una sección poética bastante, de hecho, pesada y difícil de digerir. Por eso es bueno estar como, y me gusta mucho esto que ahora estaba viendo, que seguramente lo has reconocido, como Lincoln, cada ocasión que empezábamos o que empezamos, siempre hace un resumen y una síntesis de todo lo anterior. Esto con el fin de que nos pueda contribuirnos a no extraviarnos dentro de toda la poesía, ¿de acuerdo? Y está bien, pues, todo lo que está apareciendo aquí, pero me gustaría más centrarme pues en lo que hemos visto hasta hoy con la intención de ser como muy propio y también pues muy, muy consciente. Vamos a centrarnos dentro del póster en la sección que está arriba a la izquierda, el debate de Job con sus amigos. Y lo voy a extender para ustedes con la intención de que pueda como ya solo notarse eso. A lo mejor creo que les puede servir, ¿no? Y entonces vemos cómo Job platica con sus amigos, ¿de acuerdo? Prácticamente en el mismo orden. A lo mejor, como yo no lo había notado, a lo mejor esto les va a servir. Y vemos cómo Job dice alguna cosa o argumenta algo y enseguida uno de sus amigos, que en este primer caso es Elifaz, responde. Después Job intenta responder y después el otro de sus amigos contesta. Después otra vez Job y después ahora el tercer amigo es el que aparece en escena y vuelve a empezar el ciclo así 3 veces. A lo mejor esta parte no lo habían tenido presente como yo y esto les puede servir porque vamos a ver cómo este ciclo de conversaciones entre Job y sus 3 amigos en ese mismo orden se repite 3 veces a lo largo del capítulo. Así que vamos a triplicar justamente como tal este dibujo con la intención de que lo podamos como notar mucho más evidente y tenemos 3 ocasiones este mismo ciclo.
Por supuesto, hemos avanzado en el primer ciclo, así que discriminemos lo anterior y dejemos solamente esta parte del ciclo uno y recordemos un poco lo que hemos visto, porque la verdad es que hemos visto bastante sobre todo esto y ha sido una bendición muy, muy grande. Así que, fíjense nada más. Tenemos entonces que este ciclo empieza en el capítulo 3 y después el 4 y el 5 Elifaz responde. En el 6, fíjense nada más, aparece o vuelve a mencionar Job algunas palabras y en el 8 Bildad aparece, en el 9 está Job y en el 11 Sofar y en el 12 y 13 otra vez Job. Vemos en el capítulo 3 que Job empieza maldiciendo el día en que nació, ¿sí? Y en este tiempo Job se desahoga desde su inestabilidad emocional y esta parte me parece bastante evidente, cómo es que Job intenta de verdad responder, pero lo hace desde su inestabilidad emocional muy fuerte y vimos, y Lincoln nos enseñaba algo muy interesante. Cuando un amigo se presente así o viva esta condición, te decía, escucha, pero no escuches. De hecho, si tú visitas el playlist de todos esos estudios que hemos tenido, tiene ese título, escucha, pero no escuches. Cuando alguien se encuentra en esa condición, solo escucha, pero no escuches porque de donde proviene eso realmente es desde un corazón dolido, desde un corazón afligido. Y regularmente no es algo que sea tan correcto porque viene desde ese corazón. Luego en el capítulo 4 y 5 vemos la respuesta de Elifaz a esto que Job está externando. Elifaz dice prácticamente algo así como que no que eras muy santo, no que realmente eras una persona consagrada y que sacrificabas toros a diario y que tus hijos y que te la pasabas todo el tiempo como que buscando hacer el bien delante de Dios. ¿No eres justo? Bueno, al menos yo te diría, y se acordarán de esta frase que le decía Elifaz, yo en tu lugar buscaría a Dios. Imagínate eso, ¿no? Job está desahogándose y la respuesta que recibe es, sí, sí, bueno, en tu lugar yo buscaría a Dios. La palabra, vimos esta parte, me gustó mucho, la palabra realmente es para edificar. Nuestras palabras deberían ser para edificar, para exhortar y para consolar. Así que, como conclusión, veíamos, como varones necesitamos reconocer de quién vienen las palabras. E incluso las palabras que puedan ser malas, difíciles, incluso egoístas o de maldición, se pueden transformar para bien. A lo mejor se acordarán cómo vimos en aquel entonces el ejemplo de David, cómo lo estaban en un punto de su vida maldiciendo y demás, y él dijo, no, 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 nadie me defienda, esto puede provenir de parte del Señor. Quizá lo merezco y quizá el Señor me está hablando a través de él. Después, Job, a esta cosa que le dice Elifaz, Job reprocha la actitud de sus amigos durante 2 capítulos y argumenta contra Dios. Y esto aparece en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y estando acá, él dice de sus palabras, bueno, yo quisiera morir. En el capítulo 6 y 7 dice, yo quisiera morir. Mis hermanos me traicionan y se pregunta de forma verbal, ¿en qué he pecado? ¿En qué pequé? Y veíamos cómo en estos capítulos notábamos siempre hay esperanza para uno y no solo eso, necesitamos recordar que siempre podemos ofrecer esperanza. Y veíamos una cosa increíble que nos deja hoy como un extracto importante de estos 2 capítulos y de la respuesta de Job. Cuando tengo algún amigo, cuando veo que alguna persona de verdad necesita, bueno, siempre exalto en público y si necesita corrección, lo corrijo en privado. Y en caso de corregirle, no solamente digo lo malo, sino que realmente empiezo por lo bueno y decía Lincoln, no todos tenemos todo bueno, ¿de acuerdo? Perdón, no todos somos todos malos completamente, como tampoco somos de todos buenos, ninguno de nosotros, ¿de acuerdo? Segundo, después corregimos la parte que podría ser equivocada. Con mucho amor corregimos con amor. Y por último, y en última posición, siempre ofrecemos esperanza. Siempre hay esperanza. Y entonces Job está hablando sobre esto, está preguntándose esto y aparece en escena Bildad. Y Bildad proclama que Dios es justo y culpa a Job. Y además de esto culpa a sus hijos. Imagínense, esta parte es tremendo. Y aquí me gusta cómo quedó acomodado para que podamos ver el diálogo que existe y cómo se van contestando sin olvidar la parte anterior. Y Bilda dice como que el pecado con el que tú estás ahora, porque tanto que te proclamas que eres inocente y que eres justo, bueno, puede ser que venga incluso desde tus antepasados que se apartaron de Dios. Incluso tus hijos, Job, pueden ser realmente pecadores.
Conclusión, Job, tú eres culpable. Incluso tú eres culpable. Y yo les dejaba como este extracto final, hasta lo más malo es puesto por Dios, perdón, para cumplir un propósito mayor. Lo que realmente estábamos notando es cómo Bildad de verdad estaba acusando muy fuerte a Job, pero incluso esto podría servir de instrumento como veíamos que todas las cosas a los que aman a Dios siempre son para bien. Y después Job contesta desde una forma muy incapaz para poder responder, para poder hablar con el Señor, para poder dialogar con el Señor y lamenta evidentemente su condición. Y él dice de sus palabras, las partes que están en color azul son como que las palabras literales que contestan los personajes. Y Job dice prácticamente, mira, si él quiere, puede consumirme. Él consume de igual forma al perfecto o al impío. Bueno, la verdad es que si él quiere, puede consumirme. Aún en su incapacidad, Job puede reconocer que Dios es soberano. Está increíble, ¿no? Como incluso en su dificultad, él puede reconocer, el Señor le permite reconocer la soberanía perfecta del Señor. Y luego aparece en escena su tercer amigo, que es Sofar, y acusa la maldad de Job y le dice en color azul, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Es más, Job, jamás entenderás, eres un hombre vano, en otras palabras, eres un hombre tonto, y hasta que los asnos den a luz a varones y a mujeres o a humanos, tú no dejarás de ser un tonto. Imagínate Job, la condición. Arriba a la izquierda puedes notar el dibujo de Job postrado e hincado y los amigos contestando con me gusta mucho cómo está su silueta que lo representa bastante bien, como totalmente orgullosos y bien puestos sobre sus pies, pensando que lo que están declarando tiene mucho sentido y es verdad, mientras que Job está postrado en el suelo y le dice, Dios te está castigando mucho menos, está siendo más suave contigo de lo que tú en verdad merecerías. Y como conclusión sacamos en aquel entonces, en el capítulo 11, que sin importar lo actual, lo futuro lo sostiene el Señor. Una cosa sabemos, que el Señor nos amó con amor eterno. Sin importar lo que te puede decir un tal Sofar en tu vida, algo que es inamovible, que jamás puede ser alterado, es que Dios, el Señor, nos ha amado con amor eterno. Y casi para terminar la sección, este primer ciclo, Job vuelve a hablar y proclama el poder y la sabiduría de Job. Esta cosa es increíble porque mira cómo cierra esta sección, que es como el tráiler y que da pie a la siguiente sección. Él contestó, mira, yo también tengo entendimiento como ustedes, aunque no nos pertenece ni a mí el conocimiento me pertenece, ni a ustedes, Elifaz, Bildad, Sofar, el conocimiento y la sabiduría y el entendimiento no nos pertenece, solo a Dios. Él es soberano. Job se da cuenta que sus amigos le ofrecen sabiduría muy limitada. Esta parte es tremenda y él dice una cosa increíble casi para concluir este capítulo. Dice, si él me matare, en él incluso esperaré por mi salvación. Yo les quiero pedir que vean solamente la parte izquierda de su pantalla, en las secciones como resaltadas en negritas o en bold, donde dice las partes finales de Job. Job empieza de verdad desahogándose de su inestabilidad emocional. Luego tenemos en esta sección que Job dice, quisiera morirme y mis hermanos me traicionan. Después él dice, si él quiere, él puede consumirme. Y por último dice, si él me matare, en él esperaré. Yo ayer que estaba haciendo esto que les presento acá, yo podía percibir, a lo mejor ustedes quizás también lo pueden notar, como si hay una progresión en Job, incluso dentro de todas sus cenizas y de cómo su piel está llena de gusanos y de seguramente cómo está de verdad lastimado, cómo se siente ofendido. Hay, no sé si alcanzan a notar pequeños vestigios de progresión en la vida de Job. De casualidad alguien coincide conmigo. ¿Cómo es que hay pequeñas cosas que Job va comprendiendo? Y esta parte es interesante. Y yo escribía o ayer estaba como que notando cómo incluso los amigos de verdad
de Job están sirviendo como instrumentos para que en pequeñas dosis y en pequeñas dosis Job necesite empezar, escuchen esta parte, necesite empezar a cuestionarse algunos detalles. Por ejemplo, ¿es Dios justo? Incluso aunque haga mal a mi vida. ¿Yo soy justo o realmente soy impío? Y estas preguntas que provienen de la discusión o del diálogo con sus amigos, de verdad son extremadamente puntualmente necesarias para que Job empiece a tener este desarrollo de pensamiento. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final de cuentas el Señor también permitió que los amigos de Job lo estimularan a él para que pudiera empezarse a cuestionar sobre esto y que de pronto empezara, perdón, todavía a poder decir al final, el Señor es soberano. Yo también tengo sabiduría, pero ni a ti te pertenece Sofar, ni Bildad, ni Elifaz, ni a mí me pertenece. Eso solo le pertenece al Señor. Y si fuera el punto, si Él me quiere matar, si Él me matara, esa es una cosa. Incluso en Él mismo puedo esperar mi salvación. Tremendo, ¿no? Vemos cómo Job incluso dentro de eso se está de verdad desarrollando y el Señor le está logrando hablar, para que al final de cuentas veamos cómo Job decía, upa, Señor, en verdad, yo creía que te conocía, yo tenía la idea que te había conocido, pero solo te conocía por lo que me habían contado de ti, de oídas te había oído, más ahora mis ojos pueden verte. Y sabes qué, estas conversaciones con Job, que son de verdad bastante extensas, vimos que son 3 ciclos, hemos visto solo un ciclo, imagínate, y en 3 ciclos vamos viendo cómo Job de pronto está escalando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y en un punto llega a no poder más. Y en ese punto se presenta delante del Señor. El Señor se le aparece en un torbellino y entonces ya empieza el diálogo, pero no con sus amigos, ni tampoco con Eliú, que después vamos a ver, sino que directamente con el Señor. Y al final él le dice, Señor, yo te creía haber conocido, pero ahora mis ojos te ven. De pronto, termina esta primera sección o termina este primer ciclo y podemos irnos al ciclo número 2, que otra vez ya se detuvo aquí la presentación, pero que mientras podemos ver, y eso está en el capítulo 14. Justo la semana empezamos esa siguiente sección. Yo les quiero invitar a que vayan conmigo a Job capítulo 14. Ahí está la presentación, ya cargó. Y en Job capítulo 14 podemos notar cómo Job vuelve a hablar. Si te fijas, la pelota o el balón está del lado izquierdo y aquí empieza hablando Job sobre la brevedad de la vida. Como si la historia la sección cambiara y también como que empieza una nueva discusión y Job habla sobre la brevedad de la vida. Job se le ocurre platicar en frente de sus amigos y estando en frente de sus amigos se le ocurre hablar sobre eso. Y el capítulo 15, Elifaz reprende a Job desde su suposición. Fíjense nada más, hoy veremos el capítulo 15, mientras que los demás capítulos los voy a dejar aquí como que exhibidos con respecto a las secciones siguientes. Se los termino de poner porque hay un resumen pequeñito que tengo aquí sobre el capítulo 14, que es donde terminamos justo la semana pasada y me decía Lincoln, oye, pues la siguiente le decía, dale, está bien. Y veíamos en el capítulo 14 que nadie haría limpio a lo inmundo. Job dice, la vida es tan corta, la vida es tan pequeña. El Señor puso un límite para la vida y en esa vida nadie puede hacer limpio a lo inmundo. Quizá, dice Job en azul, puedo ser inmundo, quizá esté dentro de esa población. Pero al final veíamos una cosa importante. No dejemos que nuestras emociones nos gobiernen, sino cumplamos el propósito. Le seguimos importando a nuestro Dios. Y es justo como termina el capítulo 14, versículo 22, dice, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá su alma. Hablando de acerca de los padres que van a morir, hablando acerca de que al final de cuentas un padre no va a ver lo que su hijo decida, demás, ¿no? A final de cuentas, Job está dolido y así está Job en esta condición triste, desesperado, de verdad prácticamente inconsolable. Espérense al capítulo 16, la siguiente semana van a ver lo que ya Job responde contra sus amigos, más puntualmente, y se van a asombrar de la sabiduría con la que él contesta a sus amigos. Pero hoy analicemos cuál es la respuesta de Elifaz ante un Job triste, diciendo, mas su carne sobre él se dolerá. Veamos qué dice
¿Qué le dice Elifaz? Y traemos de vuelta a Elifaz. Elifaz fue el primero que platicó con Job en aquel entonces y aparece Elifaz en la escena. Y en esta escena, Elifaz empieza a contestar. Espero que les haya servido este resumen, espero que les haya ayudado para poder ubicarse en dónde vamos y qué es lo que sigue. Entonces empieza a decir, respondió Elifaz temanita y dijo, este Elifaz es el que antes le dijo que no eras muy santo, que según tú sacrificabas cada madrugada. Este es el mismo Elifaz, que si se acordarán Elifaz, ¿alguien recuerda qué significa Elifaz? Que lo pueda poner en el chat. Elifaz, bueno, Lincoln, tú no puedes participar poniendo las respuestas, deja que otros lo hagan. Entonces, ¿qué significa Elifaz? ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra Elifaz? Ok, exactamente, Raúl ya lo puso, significa Dios de oro, exactamente. Elifaz significa Dios de oro. Y este mismo Elifaz empieza diciendo, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Esta forma en cómo Job le estaba en cómo Elifaz responde esto en este español o en esta versión, la verdad es que no está tan fácil de comprender. Y para eso vamos a tener como recurso la otra versión que es la nueva traducción viviente, y te lo voy a ir compartiendo desde acá, por supuesto. Y de verdad es que um, yo no sé tú, pero cada vez me sorprendo más de la de la frialdad con la que los amigos de Job le contestan y de la forma en la que le hablan. Es increíble la forma en la que podemos ver esto y quiero compartirte esos mismos versículos, pero en otra versión. Fíjate nada más, en la nueva traducción viviente creo que es una versión bastante buena junto con la nueva versión internacional. Te lo leeré desde acá. Dice el versículo 2, te lo leeré yo, escúchalo. El sabio no responde con vana sabiduría ni explota en violenta verborrea. O sea, el sabio no haría, Job, lo que tú acabas de hacer. Eso es lo que le está diciendo. Si en verdad fueras sabio, no habrías hecho lo que hiciste. Imagínate, imagínate que Job está hablando, diciendo, fíjate, ve conmigo lo que dijo, ve, regrésate un segundo conmigo al capítulo 14, y en el 14 le dijo algo así como que los días del hombre están contados, diciéndole que aún hay esperanza, si de pronto lloviera sobre un árbol que está cortado, de pronto va a tener esperanza. De pronto le dice, por ejemplo, Job al Señor, de verdad quiero conocer si hay vida eterna, si hay vida después de la muerte. Y bueno, la verdad es que dice, la vida del hombre está en la mano de Dios. Y Elifaz se le ocurre decir a esto como respuesta, mira, Job, si en verdad fueras sabio no hablarías como hablas. Imagínate, eso es una bofetada con verbal. La verdad es que le dice de una manera muy fuerte y le dice, tampoco, tampoco discutiría como tú lo haces con argumentos vanos, ni con palabras huecas. No, no, Job, tú estás mal. Si de verdad tú considerarías ser sabio, la verdad, verdaderamente podríamos tener la certeza de que estás completamente, completamente equivocado. Para nada eres sabio. Y ve esto porque le dice, versículo número 4. Tú en cambio, vea que como lo dice diferente, tú en cambio restas valor al temor de Dios. Mira cómo le dice, tú en cambio restas valor al temor de Dios. Según yo estoy compartiendo la pantalla del iPad, no está. Y le dice, y tomas a la ligera la devoción que Él merece. Tu maldad pone en acción tu boca. Vea lo que le está diciendo, tu maldad pone en acción tu boca. Y le dice después, hablas igual que los pícaros. Tu propia boca te condena, no la mía. Tus propios labios atestiguan contra ti. Imagínense que Elifaz está teniendo esta escala. Más o menos voy a como intentar dibujárselos aquí para ustedes, poniendo como que este es un cero y acá arriba estaría como que la sabiduría máxima, ¿no? Como que acá sería lo más alto, lo más elevado,
Y por debajo podríamos pensar que aquí hay blasfemia, por ejemplo, o condena, pensemos. Una cosa como esa. Y entonces, Elifaz lo que acaba de hacer, imagínense que este es Job, ¿no? Imaginen a Job aquí. Y Job estaba hablando con sabiduría, ¿no? Por ejemplo, estaba diciendo, mira, todos los días de mi edad esperaré por mi liberación en el capítulo 14. Así Job inspiradísimo, ¿no? Job hablando de que el Señor puso una barrera para que los hombres no pasemos de 120 años, como veíamos la clase pasada, la sesión pasada. Y después le dice Elifaz, mira, Job, verdaderamente, si fueras sabio, no hablarías como hablas. Así que como que lo baja a la sección del cero. Y le dice, mira, relájate, mano. O sea, tú ni siquiera deberías estar pensando que es sabiduría. Pero tú, en cambio, dice el versículo 4, por eso el 4, como que acá lo dice, tú también disipas el temor. Dice, tú no solo hablas sin sabiduría, Job. Vea esto. Tú no solo hablas sin sabiduría, sino que además menoscabas la oración delante de Dios. Tú disipas el temor a Dios. No sé si ustedes logran notarlo, pero esto ya es un ataque. Esto ya yo ya lo consideraría como que un ataque directo de Elifaz para Job y ya ni siquiera lo deja en esta posición, sino que literalmente lo disminuye a mucho más. Y le dice después, incluso con tu boca has declarado iniquidad. Todavía más lo baja. Y luego después le dice, pues has escogido el hablar de los astutos. Le dice Raúl, esto ya es personal, mano, esto ya lo trae como que de entre ceja y ceja. En México decimos, ya sacó boleto, quiere, de verdad quiere ponerse al tiro. Y le dice en la versión, nueva versión internacional, le dice, tu maldad pone en acción tu boca. Literal, tu maldad es como el motorcito de tu boca, Job. Hablas igual que los pícaros. ¿Qué es un pícaro literalmente? Es que le está diciendo, hablas con engaño para aprovecharte de algo, para sacar provecho de algo. Imagínate que le está diciendo esto. Tu boca, por esto mismo, tu propia boca te va a condenar. Miren nada más la escala que lo fue degradando, hasta que le dice, te condenas a ti mismo. Tu boca te condenará y yo no. O sea, tú mismo estás, pero yo no sé si tú logras notarlo, esto no tiene de verdad ningún sentido. Lo que Elifaz está condenándole no tiene ningún sentido. Y te lo voy a mostrar abajo, ¿eh? No, no creas que esto es como que un tema propio con Elifaz, no es que esté molesto con Elifaz, no es personal. Te lo voy a mostrar con los propios versos, como lo que Elifaz dice no tiene sentido. Ahorita lo vamos a ver. Dice, agárrame que lo cierra a piña. Exacto, mano. O sea, tú dices, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿de dónde saca esto? Sabiendo que lo que Job sí dijo, y hago puntualmente esta aclaración, lo que Job sí dijo en el capítulo 14, déjame te cuento algo, sí es sabio. Incluso dentro de su dificultad, lo que Job declara sí es sabio. Ya sabemos que está triste y que está desesperado, pero dentro de toda esa tristeza y dificultad emocional, inestabilidad, incluso está diciendo cosas importantes. Por ejemplo, todos los días de mi vida, de verdad, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Qué significa eso? Mi liberación no la puedo generar yo mismo, solo puedo esperarla. Imagínate eso, ¿no? Tremendo. Entonces tenemos que le dice, tú por tu propia boca, por tu absurda sabiduría, te autocondenas. Si yo le titulé a esta primera sección, desde el versículo 1 al 6, como que eres, según Elifaz, autocondenado, te autocondenas por tu aparente sabiduría. ¿Sí? Y literalmente Elifaz solo se reduce, solo se mantiene diciéndole que su vana sabiduría de Job, pues la verdad es que lo va a autocondenar. Y como les pongo en el dibujito tan malo de la pantalla, disculpen, evidentemente vemos como Job, en lugar de ser como en positivo en la sabiduría, no solo lo deja en lo neutro, también además de eso, lo degrada hasta decirle, tú hablas blasfemias que te condenan a ti mismo. Como dijo, como dijo Lincoln, con amigos como estos, ¿para qué quieres una suegra? Entonces, ya se darán cuenta a qué vamos a enfrentarnos en este capítulo. Ya se darán cuenta a qué nos vamos a enfrentar. Y como te recuerdo el título de vuelta, el título fue No te distraigas. Si le pudiéramos decir a Job un consejo en este punto, sería ese. Yo le diría ese. No te distraigas.
No te distraigas, presta atención, ¿por qué? Y yo voy a empezar a hablar, o vamos a partir al versículo 7 hasta el 16, como que una segunda sección del capítulo. Y dice, a ver, Job, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Y le hace estos cuestionamientos, o le hace o le cuestiona de esta forma, que a lo mejor lo puedes percibir, pero le pregunta cosas que evidentemente la respuesta es no, ¿cierto? Y le hace estos cuestionamientos como de una forma como superficial, pero hablando en tema de profundidad. Es decir, por ejemplo, ¿será acaso que tú puedes considerarte sabio porque viviste esto o cumples con estos requisitos? Pero quiero que te fijes en la poesía. Presta atención a la poesía porque dice, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Preguntas capciosas, dice Cariel. Fíjate nada más. Estas preguntas yo me tomaría el atrevimiento de como que asignarlas en la misma categoría que las preguntas que aparecen, y le voy a pedir que vayamos por favor todos juntos a Job capítulo 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Muchas gracias. Imagínate eso. Logra notar que las preguntas son muy parecidas, ¿cierto? Así como que, ¿tú estuviste aquí? ¿Tú sabes sobre eso? La respuesta en automático sería no, ¿verdad? Entonces, si no cumples con ese requisito, evidentemente tu sabiduría es limitada. Pero en ese Job 38 es Dios quien le hace las preguntas, mientras que en Job capítulo 15 es Elifaz quien se atreve a preguntar sobre esto, cuando evidentemente tampoco Elifaz estuvo en esos momentos. Elifaz está preguntándole, ¿naciste primero tú que Adán o fuiste formado antes que los collados? Evidentemente, la pregunta muy parecida que le hace en Job capítulo 38 hace total sentido cuando le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le pregunta a Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ambas preguntas nos llevan al inicio de todas las cosas. Alcanzan a notar cómo las dos preguntas hablan del inicio de todas las cosas y hablan acerca de la sabiduría. Le están preguntando a Job si estuvo en esos momentos para saber si su sabiduría puede cumplir con los requisitos. Y Dios también le pregunta eso. Y la razón por la que se pregunta esto con esta intención es por lo que aparece en Proverbios capítulo 8, verso 22 y 23. Dice, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Gracias. Listísimo. Algo que podríamos notar de este capítulo de Proverbios es que la sabiduría está hablando y evidentemente ella está diciendo, el Señor me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente, dice la propia sabiduría, si en voz de sabiduría diría, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Ella sí estuvo, la sabiduría sí estuvo, por eso le preguntan a Job, oye Job, ¿tú estuviste de casualidad en aquel entonces? No, ¿cierto? Perfecto, tu sabiduría, Job, será limitada. Así que la verdad es que tu sabiduría no tiene mucho valor. Y evidentemente nadie estaría, y por supuesto que la sabiduría hemos conocido, hemos sabido que es Yeshua mismo, y evidentemente la sabiduría de todos quedaría por debajo de la sabiduría misma, que es el propio Yeshua. Teniendo esto presente, imagínate, le preguntan a Job, perdón, ¿será que naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Y esta pequeña referencia, dice Germán, como que ironía disfrazada con interrogantes. Claro, eso es algo re malo. Los caballeros, de verdad, varón y ser Sansón no bastan, nunca hagan esas cosas, nunca hagan esta ironía disfrazada de interrogantes, no lo hagamos nunca, ¿no? Quisiera preguntarles, ¿logran notar alguna relación, aunque sea pequeñita, muy chiquita quizá, probable, entre la pregunta del versículo 7 de Elifaz con la pregunta que Dios le hace a Job? ¿Logran notar que se parece un poquito, cierto? ¿Sí? Y por eso yo tengo la teoría, o por eso tengo la idea de que el Señor estaba permitiendo que los amigos de Job le cuestionaran como le cuestionan, le preguntaran como le preguntaran, e incluso le acusaran como el Señor estaba permitiendo que le acusaran
con la intención de que Job estuviera escalando pequeños peldaños a un punto de saberse completamente ignorante y de solo poder voltear a ver al Señor, como lo vemos en el capítulo 38 cuando ya habla directo con él. Entonces, incluso estas preguntas, el Señor las estaba conduciendo. Son pequeños vestigios de lo que un día el Señor iba a tratar con él. Y de verdad le demostraría que lo que sus amigos le pudieran decir era completamente limitado. Y que la sabiduría real, completa y eterna solo habita en el Señor. Tremendo, ¿no? Y dice el versículo 8, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Y ya lo que podemos notar dentro de todo este mal de acusación es una cosa importante, y es que en verdad los amigos de Job conocían esta cosmovisión, conocían que la sabiduría real solo provenía del Señor. Ellos conocían que la sabiduría habitaba con el Señor. Y esa parte démosle crédito incluso a Elifaz. Dentro de sus acusaciones sí reconoce que la sabiduría de verdad proviene del Señor. Tremendo, ¿no? Y le dice en el versículo 8, pero en esta versión, en la nueva versión internacional, le dice, ¿tienes parte en el consejo de Dios? ¿Acaso eres tú el único sabio? O sea, todavía Job ni siquiera se jacta de tener sabiduría, Job ni siquiera le preocupa considerarse a sí mismo sabio, y sus amigos le preguntan, ¿será que de casualidad tú estuviste cuando el Señor repartió la sabiduría? ¿Tú estuviste cuando el Señor estaba hablando? ¿Tú estás frente a Él como en su consejo? ¿Estás sentado a la mesa con Él? ¿Será? Imagínate esta obstinación con la que le está hablando su amigo. ¿Sí? Es tremendo, ¿no? Y dice después, versículo 9, ¿qué sabes tú que no sepamos? Job estaba hablando de que el Señor puso límites a los días de los hombres, que hay esperanza, que si hay vida eterna, que si la vida está en la mano del Señor, la vida del hombre está en la mano del Señor, que sin importar lo que el hombre quiera, el Señor está por encima de eso, que el Señor es soberano, que el Señor de verdad decidió hacer eso con él. Y los amigos le dicen, ¿será que sabes algo será que tú sabes algo que nosotros no sepamos? Es más, ¿será que tú entiendes de verdad algo que nosotros no se halle? En esta versión, en la versión, les digo, nueva versión internacional, le preguntan en el versículo 9, ¿qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué has percibido que nosotros ignoremos? O sea, ¿será acaso que tú eres más como para que tengas un VIP delante del Señor y que te conceda revelaciones que que a nosotros no? Imagínate eso. En la versión que tiene Raúl dice, has asistido al consejo divino y has asimilado la sabiduría. Imagínate, en la versión de Jerusalén. Imagínate esto. Todavía haciendo esta ironía, como dice Germán, o sea, míralo dónde está. Y aún así se te ocurre decir como que acaso tú tienes como un acceso especial para tener sabiduría y nosotros no. Y después dice el versículo 10, mira nada más esto, fíjate la total contradicción en la que se mete Elifaz representando a sus amigos. Dice versículo 10, cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre los amigos, ¿cierto? Sería Bildad, Elifaz, Sofar, ¿cierto? Dice, entre nosotros hay cabezas con canas y hombres muy ancianos, muchos más avanzados en días que tu padre. En la nueva versión internacional dice, versículo 10, las canas y la edad están de nuestra parte, tenemos más experiencia que tu padre. Esto es una completa contradicción a la tesis que están llevando los amigos de Job. Y te lo quiero demostrar porque en Job capítulo 8, ven conmigo unas páginas atrás, Job capítulo 8, del verso 8 al 10, mira nada más lo que está declarando realmente uno de estos amigos, que es justamente Bildad. ¿De acuerdo? Bildad es el segundo en contestar. Y Bildad se le ocurrió decir, versículo 8 del capítulo 8, ¿están conmigo, cierto? Dice, ¿por qué pregunta? Dice, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas, Job. Pregúntales a ellos, porque quizá ellos sepan tu pecado. Y disponte a inquirir a los padres de esas generaciones. Y dice el versículo 9, pues nosotros, mira, nosotros somos de ayer y nada sabemos. Es decir, nosotros somos jóvenes. Nosotros no tenemos tanta sabiduría. Nosotros quisiéramos decir, ¿dónde está tu pecado? Pero sabes una cosa, ponte a inquirir.
Ponte a pensar, reflexiona a ver quién de tus antepasados pecó, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Como si de pronto se pone esta careta de humildad, este tal Bildad. Dice, no, yo no lo sé. Quizá habría que preguntarle hacia la gente de tus antepasados. Pero vemos que Elifaz viene como que renovado, recargado, empoderado, siempre fuerte, nunca infuerte, en el capítulo 15, y se le ocurre decir, oh, nosotros tenemos más experiencia que tu padre. ¿Te acuerdas que te dije que el discurso de Elifaz no tenía mucho sentido? Y te dije que te lo demostraría. Aquí te lo acabo de demostrar. Elifaz, Bildad y Sofar, no te podría decir que estaban coludidos, no creo eso, no creo que fuera así, pero sí hablaban el mismo discurso, estaban de acuerdo en el mismo discurso, ¿sí? El mismo discurso era sobre si Dios era justo y que Job era culpable. Eso era lo que todo el tiempo estaban diciendo. Dios es justo, Job es culpable, tuvo que haber pecado, Dios gobierna el mundo de acuerdo a la justicia y como Él es justo y tú eres pecador, por eso te pasa eso. Es más, ellos asumían que Job era pecador por la condición que le pasaba y con eso cierra el capítulo de hoy. Los amigos de Job sabían y creían y defendían la idea de que Job era culpable por la condición en la que veían a Job. Quiero que se den cuenta que los amigos de Job solo se manejaban y solo estaban prestos y atentos a un panorama completamente natural, físico, un plano físico, pero sobre todo un plano bastante material, en una intención bastante material. Como si estás mal económicamente, Job, estás en pecado. Imagínate la idea simplista de sus amigos. Y entonces le dice en el versículo 10, mucho más avanzados en días que tu padre estamos. Imagínate eso. Total contradicción de sus amigos. Y quiero que te des cuenta, porque un momento antes, Elifaz había logrado comprender que la verdadera sabiduría provenía solo del Señor. Provenía realmente, que Él es la fuente de la sabiduría eterna. Pero ahora adjudica que la sabiduría proviene de dónde. Abran sus micrófonos y cuéntenme o respondan. ¿De dónde, según Elifaz, proviene la sabiduría con la que le va a hablar? Según él, ¿por qué considera tener sabiduría? Porque él ha reunido, ¿qué cosa? ¿Lograron notarlo? Porque ha reunido edad y porque ha reunido canas. Él dejó de lado la idea que la sabiduría proviene del Señor sin importar la edad, sin importar la experiencia, y que eso proviene solo de Dios. Sino contrario a eso, ahora Elifaz acaba de declarar la idea de que la sabiduría con la que él habla es gracias a su edad, a sus canas y a su experiencia. Por lo tanto, todo lo que va a decir a continuación es una gran suposición basado en ¿qué? En sus canas. En su conocimiento. En su conocimiento, en lo que ha vivido, en lo que ha experimentado. Vean nada más, iba también y otra vez se nos fue nuestro estimado Dios de oro. Había dicho, el Señor es quien posee la sabiduría. ¿Estuviste tú con él, Job? No, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, la sabiduría no la tienes. Pero ahora yo la tengo. Y la razón por la que yo la tengo es muy sencilla. Porque tengo más edad que tú. Así que, varones, de entrada sepamos esto. La sabiduría a veces no viene con la edad. A veces la sabiduría no viene con la edad. ¿Cuántos varones, cuántas personas hemos conocido en la etapa que se le conocen como la eterna adolescencia? Una etapa que prácticamente no termina, sino al contrario de eso, se mantiene. La adolescencia, una etapa de inmadurez, una etapa de justificación, en lugar de que seamos responsables, pues un montón de cosas que al final de cuentas, dice Walter, es como la ley oral, creer que la sabiduría viene por, por las canas es completamente ley oral. Sí. Entonces, él empieza a hablar desde su sabiduría y dice el versículo 11, en tan poco tienes las consolaciones de Dios. Vean la obstinación, no, se me olvidó cómo se dice esta palabra, pero vean el carácter de este tipo en este punto. En tan poco, tampoco vale para ti las consolaciones de Dios. Te lo voy a leer en otra versión. Dice, versículo 11, no te basta
que Dios mismo te consuele? Pregunto, ¿hasta ahora Job ha hablado con el Señor? No, no ha hablado con el Señor. El único contacto aparente de Dios con Job es a través de ¿quién? De Elifaz y de Bildad y de Sofar juntos. O sea, él está adjudicando que el Señor está consolando a Job a través de ellos mismos. Vean nada más esta obstinación. Job, hemos venido a consolarte, pero está re mal, chabón. De verdad es que te está yendo re mal, evidentemente porque estás en pecado, pero es consuelo, ¿ah? Y de parte de Dios, ¿ah? Por eso veíamos en los capítulos anteriores cómo es que necesitamos discernir sobre quién me está hablando y quién me está diciendo, ¿no? Y le dice, versículo 11, y en las palabras que con dulzura, perdón, se te dicen. O sea, ya le dice, te estamos hablando dulcemente, mano, ¿por qué no aprovecha? Y el David sale y se ríe igual que Cariel, porque seguramente están como captando esta completa irreverencia de este señor, diciéndole, y te lo digo re lindo, mano, y aún así, te estás quejando. Pero a ver, hagamos una pausa. Que Job, bueno, en el último capítulo sí está diciendo, de verdad que yo preferiría morirme, pues, y es que está difícil esto, pues, y me canso y de pronto dudo, para que cuando tus amigos le digan, oye, hermano, ni siquiera aproveche que te estamos consolando. O sea, ni nos estás oyendo. Imagínate, imagínate eso. Para ponernos a pensar si alguna vez hemos sido como Elifaz. Espero que nunca sea el caso, pero sabes una cosa, a veces quizá probablemente hemos tenido contacto con alguien que tiene como tal este tipo de comportamientos. Que el Señor nos libre y nos guarde, por supuesto. Si alguna vez lo hemos hecho, pues aprendamos de eso y rectifiquemos, ¿no? Pero le está diciendo, nosotros te estamos consolando. Y si ponemos atención, el último que le habló, fíjate lo que te voy a contar, el último que le habló, ¿se acuerdan quién fue? Acabó el ciclo con quién. ¿Cuál fue el amigo anterior que le habló antes de Elifaz? Sofar es el último, ¿de acuerdo? El orden siempre es así. Elifaz, Bildad y Sofar. Elifaz, Bildad y Sofar. El de la Z es el que está al final de los tres, ¿dale? Entonces Sofar lo último que le dijo está en el capítulo 11, verso 13. Ven conmigo un momentito, por favor, al 11, 13, donde ya está ahí como que el diálogo del último que le habla. No sé, Cariel, por qué se sigue riendo, pero seguramente está como que captándola bastante evidente el drama, pero se está riendo un montón. Y le dice en el 11, 13, fíjate la última consolación que le da. ¿De acuerdo? La última consolación dulce, dulce que le da. Le dice, si tú expusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, ojo porque no te creo que seas inocente, perdóname, y la echares de ti porque de pronto tienes por ahí algo escondido, y no consintieres que more en tu casa la justicia, algo tienes por ahí oculto, entonces levantarás su rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como, bueno, como aguas que pasaron. Es decir, mira que de pronto te vas a acordar de esto, no, ya no te va a doler. Ve la consolación. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere como, será como la mañana, perdón. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. No, mano, gracias por la consolación, re dulce, ¿eh? Me conforta el corazón, diría Job. Pues claro que no, mira lo que le está diciendo. Bueno, igual y pasa esto, ¿ah? De pronto se te va a olvidar y ya, mira, te acordarás. No, pues, ¿qué es eso? O sea, imagínate que te consuelen, como decía Lincoln en los casos que él ha visto, un papá que se le murió al hijo y alguien que le dice que se murió el hijo y que le dice, no te preocupes, al rato tienes otro. Imagínate qué tipo de consolación es esa, ¿no? Justo ayer estaba viendo una serie, en la noche ya muy tarde, bueno, me refiero después del Shabbat, y decía, le decía el parte del drama, le decía, es por tu hijo, no importa, tienes otro, al final puedes tener otro hijo. Y le decía, bueno, pues tú dame un hijo, a ver, dame un hijo. Y le dice que al cabo que si solo es por eso, ya te das cuenta cómo es tan sencillo. Y le dice como molesta porque le dice, evidentemente no conoces a qué me refiero. Y claro, ninguno de sus amigos había pasado por lo que Job estaba pasando, por eso se les ocurrían decir cosas tan simplonas, tan simplistas.
Y entonces le dice el versículo número 12, después de que le dijo que le consolaba con dulzura, le dice el versículo 12, ¿por qué tu corazón se aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Ese concepto del guiñar ojos, ¿alguien se acuerda de dónde viene regularmente? En Proverbios, ¿cierto? En Proverbios habla mucho acerca de guiñar los ojos y lo acabamos de ver justo con nuestro querido José Luis. Proverbios capítulo 10, si me acompañan por favor, Proverbios 10 del 9 al 10. El primero que llegue, por favor, contribuya leyéndolo para que todos lo escuchemos. Proverbios 10 del 9 al 10. Lo Y ya tengo lo acá. tengo. Entonces, dale, Cariel. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Fíjate nada lo que le acabo de decir. Tú no caminas en integridad, tú vives ahí como por ahí siendo engañador. Tú andas, mira, como que guiñando el ojo y la verdad es que lo que tú aparentas ser, no lo eres. Antes le dijo que era como, le dijo en el versículo número 5, has escogido hablar como los astutos. Le dijo así como que tú hablas como con la intención de sacar provecho de algo. Imagínate esta gran acusación. Le está diciendo como que tú hablas, pero tú estás engañando a la gente. Tú tienes una doble intención. Cuando le dice el tema del ojo guiñándose, le está diciendo prácticamente, tú vas por la vida con una doble intención con las personas. ¿Por qué tu corazón se aleja y por qué guiñan tus ojos? Dice el 13, estoy leyendo Job 15:13, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Vea lo que le acaba de decir. O sea, mira lo que eres, por qué tu corazón se aleja para blasfemar contra Dios, para sacar este tipo de palabras de tu boca, le está diciendo. Pero otra vez, recuerden qué es lo que acaba de decir Job. ¿Qué fue lo último que dijo Job? Por ejemplo, vean el capítulo 13, versículo 15. Dice tal cual, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Hay algún tipo de doble sentido en esto, de una doble intención en esto? Pues es evidente, le dice, Señor, mi esperanza eres tú, mano, no tengo otro más. Mira, mis amigos aquí están, antes en los capítulos anteriores dijo, mis amigos me traicionaron, me abandonaron. ¿Y qué estoy diciendo? ¿Qué me falta? ¿Que me mates? Bueno, incluso si esa es tu intención, voy a esperar en ti. Dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Según decía Job, pues yo no he hecho nada malo, caray. Yo no he hecho nada malo. Y dice el versículo, ven conmigo un momento, por favor, a Job capítulo 13, versículo número 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Sabiendo que yo no he pecado, yo soy inocente, puedo declarar, no entrará en su presencia el impío. Y luego después en el versículo 18 dice, he aquí ahora si yo expusiere mi causa, sé que seré justo, sé que seré justificado. Eso es lo que Job está diciendo delante del Señor. Mientras que Elifaz en el capítulo 15, versículo número 13 le dice, ¿quién eres tú para que saques estas palabras de tu boca? Y claro, pueden estarle acusando por lo que Job mencionó en el capítulo 7, versículo 11. Le quiero pedir a mi estimado Germán, si me ayudas, por favor, leyendo Job, capítulo 7, versículo 11, por favor. No refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Vean nada más. Job se le ocurrió decir alguna ocasión frente a ellos, bueno, ya no voy a callarme, voy a hablar de verdad de la angustia de mi espíritu, me quejaré con la amargura de mi alma, pero de pronto vemos que Job tiene pequeños momentos de lucidez, sin embargo, aunque diga cosas que son de verdad correctas delante del Señor, sus amigos terminan acusándole. Incluso después del capítulo 14, sus amigos terminan acusándole. Y sigue diciendo el versículo número 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Le pregunta, ¿qué cosa es el hombre? Se lo leo en otra versión. El versículo número 14 dice, ¿qué es el hombre para creerse puro y el nacido de mujer para alegar inocencia? En otras palabras, le está diciendo Job, no hay forma, no hay cabida para que puedas creerte o considerarte puro o considerarte inocente. El hombre, el nacido de mujer, tiene esa tendencia. Imagínate esto.
Fíjate lo que dice el versículo 29 del capítulo 9. En un momento, por favor, a Job 9:29. Mira nada más la declaración que hace Job en su incapacidad de verdad para responder a Dios. Él dijo claramente, yo soy impío. ¿Estás conmigo en el 9:29, cierto? Evidentemente Job dijo desde sus palabras, yo soy impío. De considerarme justo a considerarme impío, mi mayor oportunidad, ¿dónde está? En considerarme impío, mano. Él nunca dijo, yo me considero justo, yo me considero limpio, yo me considero santo. Él nunca dijo eso. Mientras que Elifaz se le ocurrió decir, adjudicándoselo a Job, ¿qué es para que tú puedas decir que eres puro? ¿Tú cómo puedes llegar a considerarte inocente? Bueno, la verdad es que delante de sus amigos, Job lo único que ha dicho con respecto a su inocencia es para el Señor. Es dedicándoselo al Señor, preguntándoselo al Señor. Y ¿sabes qué? Aún deja cabida. Y dice, y si en algo he pecado, Señor, dime en qué he pecado. ¿En qué he errado, Señor? Y dice el versículo 15, conectado con el 16, y aquí cierra esta segunda sección. Aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de él. Ahora también delante de Elifaz, ya los cielos son culpables. Imagínate, Elifaz tiene para todos, ¿ah? Elifaz tiene para Job y hasta para el cielo, ¿eh? Que ni Elifaz tiene de verdad injerencia en la creación del cielo. Elifaz no tiene ningún tipo de injerencia en que el cielo se ilumine y aún así dice, no, 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 el cielo también hay pecado. Imagínate eso. ¿Cuánto menos el hombre, hace una pregunta, cuánto menos el hombre abominable y vil, como tú, Job? Solo le faltó que le añadiera ahí, como tú, Job, que bebe la iniquidad como agua. Esto va en contra o va como que a encontrarse con el capítulo 1 de Job, donde vemos que claramente el Señor, si confía su nombre, confía su honorabilidad y confía la integridad de él mismo, de Dios mismo, en la decisión que Job tomaría. ¿Estás de acuerdo conmigo con esto? El Señor decide que puede poner a prueba a Job sabiendo que no va a fallar. Y esto lo hace con Satanás, por supuesto. Esto es una cosa tremenda. Podríamos concluir que el Señor confía en Job. Podríamos concluir cuando dice, he aquí en sus santos no confía. Podríamos decir, he aquí el Señor confía en sus santos. Y la respuesta la podemos basar completamente en Romanos 8:28. Les invito a que vayan un momento, por favor, conmigo. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 28. Vean nada más por qué el Señor sí quiere y sí puede y si Él anhela, puede confiar en sus santos por algo muy sencillo. Por algo muy, muy, muy sencillo. Dice Romanos 8:28. Voy a leer a partir del versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito en todos, entre muchos hermanos, perdón. Luego dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué puede confiar el Señor en sus santos, en los que Él eligió? Porque Él va a concluir la obra. Porque la obra no va a depender de Job, ni tampoco dependerá de Raúl, ni de Arturo, ni de David, ni de Marce, ni de José Luis, ni de Santiago, ni de nadie acá. La obra y la conclusión y la perfección, el perfeccionamiento de la obra solo va a depender de Él. Así que el Señor ya midió el riesgo, calculó el riesgo. Dijo, me va a tomar tantos años con David, me va a tomar tantos con Ezequiel, me va a tomar tantos años con Arturo. Dale, lo compro, listo. Por eso puedo confiar en Él, porque al final de cuentas soy yo quien hará la labor. Soy yo quien pagué por Él, soy yo quien pagará el precio, soy yo quien pagará por sus errores, soy yo quien va a limpiar su pecado, soy yo quien lo va a perfeccionar, soy yo quien va a ser paciente. ¿Acaso, Sofar, crees que eres tú? ¿Acaso, Bildad, acaso crees que ustedes son los pacientes? ¿Acaso, Elifaz, crees que tú eres paciente con Job? Ahora te descubro la idea. No eres tú quien eres paciente. Más atrás vimos cómo Job le dice, oigan, yo ni siquiera les pedí que vinieran, o sea, yo ni siquiera les pedí que me vinieran a consolar. Es más, Dios no ocupa que tú me estés diciendo esas cosas. ¿Para qué me estás diciendo todo eso, pues? Imagínate. Otra vez, el mérito es del Señor.
Y en ese mérito, sabiendo que Job había sido comprado, había sido llamado, había sido predestinado, había sido glorificado, había sido justificado, Dios conocía el final de esto. Esa parte es tremenda, porque el Señor confió la honorabilidad divina suya en Job. ¿Y sabes qué? Me voy a tomar el atrevimiento de decirlo, exactamente lo hace igual contigo y conmigo. Aquel que comenzó la obra, dice Salmo 138:8, la perfeccionará, no abandonará la obra de sus manos. El llamamiento del Señor, su llamado es irrevocable. Nada puede separarte de su amor, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada puede apartarnos de su amor. ¿Cómo es eso? No tengo idea, yo no genero ese amor, yo no soy la fuente de ese amor. Él sí lo es, amor que no proviene de este mundo, amor que paga bien por mal, amor que paga con atención delante de la desatención, amor que es obstinado y que no se rinde para salvarte. Por eso, cuando Elifaz dice, confiará, dice, he aquí en sus santos no confía. Pues a lo mejor en los santos que para Elifaz podrían ser, pero para los santos del Señor, ¿qué significa la palabra santo? Los apartados del Señor, los que Él toma y aparta, el Señor sí puede delegarles, sabiendo que ¿quién lo va a hacer? El Señor mismo. De verdad, la oferta que el Señor nos da es una oferta íntegramente hermosa. Él te llama, Él te sustenta, Él te subsidia, Él te enseña y además de eso, te deja vivir con alegría, con gozo, con bendición, te deja formar una familia, aprendes y además de eso, te paga con vida eterna. ¿Qué es lo único que nos toca a nosotros decir? Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Cuando Él mismo ya lo había puesto de antemano, dice que Él ya nos hace andar en las obras que Él preparó de antemano. Qué amor tan obstinado es este, por eso te queda la idea, como dice el verso, fuiste más fuerte tú que yo. Me sedujiste, me venciste con tu amor, ¿cómo podría negarme ante tal amor? No se puede negar, no me puedo negar, Señor. ¿Se acuerdan de cómo es el título? No te distraigas. Mantente, 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 no te olvides, mantente pues. Y Elifaz a un lado, oh, ¿será que el Señor confía en ti? No, claro que jamás. No, déjalo, tú deja que siga hablando, tú no te distraigas, pues, no te distraigas, mantente, mantente. Y después dice, versículo 17, la última sección del capítulo. Escúchame, yo te mostraré, y te contaré lo que he visto. Como dijo ahorita mi estimado Chuy Cepeda, va a hablar desde su experiencia, mi suposición. Lo que los sabios nos contaron, te voy a contar, de sus padres y no lo encubrieron, fíjate, y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por el medio de ellos. ¿Qué acaba de decir? Acaba de decir, mira, préstame atención, yo tengo datos que tú no tienes. Eso es lo que le acaba de decir. Te voy a contar cosas que a mí se me revelaron, así que préstame atención. ¿Sí? Bueno, ya vimos en el capítulo 3 por allá lo que deberíamos de hacer cuando alguien diga esto. Ya sabemos, nos dijo Lincoln cómo auditar estas palabras, pero otra vez, justo con Elifaz, vuelve a aparecer la misma necesidad. Y desde el versículo 20, perdón, hasta el 35, 15 versos, lo voy a leer de corrido. Quiero que se fijen en los matices, en los colores y en las intenciones de estas palabras. Presten atención y vean nada más en qué categoría, bueno, en qué tema es el que se desenvuelve según como que esta cosa descubierta, esta revelación que Elifaz le va a dar. Vean nada más que se centra en un solo tema. Ahorita lo van a encontrar. Vean conmigo, dice, verso 20. Lo que a mí se me ha revelado es lo siguiente. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Conclusión de ese verso, tú eres un impío, por eso estás atormentado de dolor. Así, pero no se lo dice a él, le dice como que en mi sabiduría yo he visto que todos los días el impío es atormentado de dolor. Y abre como que el ojito ahí como que, exacto, como tú, como tú. Y lo dice el versículo 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Como tú, como tú.
Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. O sea, completamente vulnerable. Como ya he dicho antes, como tú, ¿ah? Como tú, Job. Claro que no se lo dice, porque según él está revelando sabiduría oculta, que está, eso lo conoce, diría, desde antes de que te pase esto, ¿ah? No creas que lo digo por ti, yo lo conozco de antes. Dice el versículo número 23, perdón. Vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia. Hasta ahora, ¿qué le ha dicho? Le ha dicho impío, le ha dicho vago y le ha dicho también en el 25, soberbio contra el Todopoderoso. Oh, pero esto no lo digo por ti, te aseguro, no lo digo por ti, lo digo porque ya lo conocía. O sea, yo desde antes tengo esta sabiduría, solo que pues el Señor me ha mandado a consolarte dulcemente. Y le dice el versículo 26. Bueno, antes aquí en el versículo 25, cuando le dice, se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Pregunto, ¿esta descripción se le puede adjudicar a Job? ¿Job realmente fue soberbio a la hora de que el Señor lo tratara? No, en Job capítulo 1 le dice literalmente que cuando escuchó sobre todo esto, se postró en tierra. No fue soberbio. Fue justo lo contrario. Dice 26, corrió con el cuello erguido, así como que muy altanero, con la espesa barrera de sus escudos. Se hace aquí una referencia hablando como tal de esta gente orgullosa y dice versículo 27, porque la gordura cubrió su rostro. ¿Sí? Hablando como esta parte de orgullo, la grosura tiene que ver con eso. Dice, e hizo pliegues sobre sus ijares. Hablando de la cintura se le conoce también como los ijares y dice él que se hizo como pliegues sobre sus ijares, es decir, se engrosó. ¿Sí? Como pavo real, se levantó, se abrió, se lució y habitó las ciudades asoladas. Es decir, fíjate cómo era, pero sus casas, sus ciudades van a quedar asoladas. Sus habitaciones son habitaciones asoladas. Vea esto. Y dice, las casas suyas estarán inhabitadas. Que estaban, dice, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Le dice, sus casas quedarán en ruinas. ¿Las de quién? Dice el versículo 20, los días del impío, es decir, las del impío es a su fin. Versículo 29, no prosperará ni durarán sus riquezas. ¿Ya notaron de qué está hablando la tesis de Elifaz? Está hablando de la pura prosperidad, de la pura cosa monetaria. Vean, dice, ni extenderá por la tierra su hermosura, otra cosa completamente natural, material, física de este mundo. Dice 30, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. Va a empezar a hablar como de sus riquezas vegetales, fíjate. Dice, más adelante dice, y con el aliento de su boca perecerá. ¿Se acuerdan que le dijo, tú con tu propia sabiduría te estás autocondenando? Le está repitiendo lo mismo, pero según en una sabiduría revelada desde la antigüedad para él. No confíe el iluso en la vanidad, le acaba de decir que es un vano, que es lleno de vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, él va a ser muerto antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Vean aquí lo que habla con respecto a la prosperidad en cuanto a lo vegetal. Perderá su agraz. ¿Qué significa agraz? La palabra agraz tiene que ver con la vid. Y derramará, dice, derramará su flor como el olivo. Lo va a perder, se va a acabar su riqueza en la parte vegetal. Dice 34, porque la congregación de los, porque la congregación de los impíos será asolada. Le acaba de llamar ahora, tú eres parte de la congregación de los impíos, Job. Y le dice, vas a quedar asolado. Ah, justo como estás ahora. Y fuego consumirá las tiendas de soborno. Le está diciendo, tus tiendas fueron ricas, se enriquecieron tus propiedades porque viviste sobornando. No, vente suerte. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Si ustedes se fijan, entonces el discurso, la ponencia de Elifaz para con Job en este punto tiene todo que ver con las cosas de aspecto material, físico y perecederas. Como les dije más temprano,
Elifaz y sus amigos están condenando o sacando el veredicto de Job basándose en su condición de ese momento. Es como si fueran de adelante, o sea, es decir, como que de lo último hacia lo primero en lugar de ir de lo primero hacia lo último. Concluyen de lo más evidente hacia lo más profundo, en lugar de lo más profundo hasta la evidencia consecuente de eso. Los amigos de Job dicen, ¿sabes una cosa, Job? Tú estás mal porque económicamente, porque en tus propiedades, tú estás muy mal. Imagínate qué tipo de conclusión sería esta. Job, podríamos definir que eres un orgulloso, que eres un soberbio delante de Dios, porque has perdido toda prosperidad. ¿Te acuerdas que te dije que el tema es no te distraigas? Incluso esto es una distracción. Vemos como el predicador en Eclesiastés que dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Absolutamente todo es vanidad. Si yo te pidiera que encerraras algunas palabras o que le prestaras atención, en el versículo 20 le llamaron impío, en el 23 le llamaron vago, en el 25 le llamaron soberbio, en el 31 le llamaron vanidoso o lleno de vanidad u orgulloso. En el 34 le llamaron impío, que vivía parte de la congregación de los impíos. Y en el 34 al final le llamaron que sus tiendas habían sido enriquecidas por puro soborno. Y eso es lo que, lo que concluyeron de Job. Pero por otra parte, en el tema de prosperidad, tampoco se limitaron. Ve, en el 21 le llamaron como con respecto a la prosperidad y que el asolador vendrá sobre él. El 23 le hablaron sobre el pan y sobre los alimentos físicos. En el 29 le hablaron de riquezas y de hermosura. En el 31 sobre su vanidad. En el 32 sobre sus renuevos y sobre su riqueza vegetal. Pero nunca le hablaron acerca de la parte espiritual, de la integridad y de la trascendencia que una vida puede llegar a tener delante del propósito del Señor. Por eso mi conclusión es, no te distraigas. Si a Job le pudiéramos haber dicho, no te distraigas. Quiero cerrar con dos ideas. Y la primera es un spoiler acerca del capítulo 16. Ven conmigo al capítulo 16, justamente en continuidad. Y dice el versículo 4. También yo podría hablar como ustedes. Les dice Job, fíjate, yo podría hablar como ustedes me hablan. Si vuestra alma estuviera en lugar de mía, ok, cambiemos los lugares y verán cómo yo podría también estar hablando con ustedes. Y dice el versículo 5, pero yo, en su lugar, los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. ¿Logra notar el carácter de Job acá? Evidentemente podemos notar una gran diferencia entre la actitud de Job con la actitud de sus amigos. Cuando leí sobre esto, dije, wow, imagínate eso. Los amigos de Job caracterizan que la evidencia de pecado, de verdad, se nota a partir de lo material. Imagínate, su gran sabiduría está limitada al hecho de pensar, te está yendo mal, no estás bien, estás en pecado. Ese, su máxima sabiduría, eso nada más. Lo acusan todo el tiempo sobre esto mismo. Si se fijan, su máxima es, como estás mal, estás en pecado. Esa es su máxima. Esa es su máxima. Más abajo sobre eso habla Job, dice, su máxima es tal, fíjate nada más. Imagínate. ¿Está acusado? Sí. Vimos cómo en otros capítulos anteriores, vemos cómo Yeshua también es vituperado, es también bastante, muy fuertemente acusado, pues. Y bueno, podemos notar cómo Moisés también tuvo esta oportunidad de ser prosperado y quiero cerrar con esta idea de Moisés, porque quiero conducir como toda esta idea a una conclusión muy, muy hermosa, muy eterna también. Moisés tuvo la oportunidad para quedarse con todas esas riquezas. Cuando Moisés es recogido o adoptado por la princesa, la hija del faraón, Moisés tiene acceso a ser formado como un príncipe literalmente, en la parte militar, en la parte de conocimiento, en la parte de estratega. Todo pues Moisés tenía esa oportunidad y por supuesto que también tenía la oportunidad de riquezas, de gloria, de fama, de todo lo que Elifaz está diciendo sobre Job, que no lo tiene. Prosperidad, el pan, la riqueza, la hermosura, la vanidad,
Todo eso es lo que Moisés tuvo oportunidad. Pero ¿sabes qué? Moisés dice la palabra en Hebreos. Te voy a invitar a que vengas conmigo a Hebreos 11. Por favor, les pido que vengan conmigo a Hebreos. Uno de los capítulos más bonitos es Hebreos 11. Algunos predicadores le llaman que este es el salón de la fama de la fe. El salón de la fama o como que la galería del salón de la fama de la fe. ¿Sí? Quiero pedirte que leas conmigo a partir del verso 24. Voy a leer solo 3 versículos, 24 al 27. Dice, por la fe, y sabemos que fe es fidelidad a la verdad, ¿cierto? Según, como hemos visto en curso básico, por la fidelidad a la verdad, que solamente es causada por el Mesías, por Yeshua, por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Creen que fue agradable? Cualquiera que estuviera en su posición seguramente lo pensaría como no 2 veces, sino como 10 o 15 o 30 veces. Renunciar a todo eso. Mano, de verdad, si te pones a pensar, tener todas las oportunidades, todas las dádivas, ¿para qué aquí dice? Para sufrir, dice el versículo número 25, ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Prefiero de verdad ser maltratado, pero con el pueblo de Dios, a ser un príncipe y no del pueblo de Dios. Uy, papá, esto es tremendo. Prefiero ser maltratado, pero contado dentro de las filas del pueblo de Dios, que tener riquezas, fama, gloria, poder y autoridad. Un príncipe, pero de una nación diferente a esta. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Incluso con todas esas distracciones, no te distraigas. No se distrajo. Y lo vemos como dice a continuación. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No dijo en otro galardón, vea esto, no dijo en un galardón diferente, dijo en el galardón. Ese sí es el galardón. ¿Qué cosa? Fíjate, dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Qué difícil, ¿ah? No distraerse cuando lo que ves es nada, es invisible. Qué difícil de verdad querer ser fiel cuando tu esperanza está puesta en algo que aún no puedes ver. Pero Moisés no veía de verdad qué pasaría después de que su pueblo fuera liberado. Pero aún así, el Señor lo mantuvo fiel. Conclusión, podemos notar cómo Moisés fue fiel, por supuesto. Regresemos un momento, por favor, a Job para cerrar. Él es fiel. Él es fiel. El Señor es fiel. Apreciemos y valoremos su fidelidad. Prestemos atención a lo que de verdad es como eso invisible, a lo que es eterno. Prestemos atención a eso. Prestemos a su reino que ha de venir. Romanos, la carta a los Romanos define puntualmente con 3 palabras cuáles son las características del reino del Señor. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien recuerda cómo define Pablo que el reino de Dios es? Son 3 palabras. Si no lo recuerdan, les invito a que las encuentren por favor conmigo en Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Evidentemente lo invisible tiene que ver con el reino del Señor. Justicia, paz y gozo. Y rápidamente definamos estas 3 cosas y cerremos con eso y mantengámonos en eso, porque es lo mismo que Moisés hizo, lo que Job está haciendo y lo que yo le recomendaría delante de Elifaz. No te distraigas, no escuches eso. Él te está hablando de la prosperidad y de lo material y de lo físico y del olivo y de lo que comes y de lo que no comes y de lo que compraste y de la belleza y de lo que va. No, no te preocupes, tú mantente viendo como al invisible. Mantente viendo al reino del Señor que ha de llegar. Mantente viendo a tu redención que está cerca. ¿Y qué decía Pablo? El reino del Señor es justicia, paz y gozo. ¿Qué es hacer justicia?
Esto es evidente para la mayoría de acá y si no lo vamos a comprender ahora. Pero dice la palabra, ¿qué hace aquel que es justo? ¿Alguien se acuerda? Es evidente, es muy sencillo para la mayoría de los que estamos acá. Aquel que es justo, ¿qué es lo que practica? Su La instrucción, verdad. su instrucción, sus mandamientos. ¿Cuál es la justicia? ¿En qué se basa la justicia? En una constitución. Aquel que es justo es porque hace lo que dice la constitución política de ese país. En el país de Israel, en la ciudad, en el monte de Israel, en la nación de Israel, no en lo que existe ahora, sino en lo que el Señor diseñó, su constitución política es los mandamientos del Señor, de Génesis a Deuteronomio. Listo. Una persona que se considera justo es porque hace lo que dice de Génesis a Deuteronomio. Listo. El punto es que dice justicia, paz y gozo. Quiero invitarte para que veas cómo es que se puede cumplir esos mandamientos. ¿Qué es cumplir esa instrucción? Prometo que estoy cerrando. Tengo nada más 3 citas más para ustedes. Espero que no les esté siendo pesado esto. Y quiero que vengas conmigo, por favor, a Romanos aquí mismo, pero en el versículo, capítulo 13, verso 10. Fíjate nada más qué es cumplir con esa ley. Dice Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Justicia, paz y gozo. La justicia, que es el obedecer al Señor, a sus mandamientos, a su instrucción, que no son gravosos, que son fáciles, que no son difíciles de cumplir, que Él acercó, que Él está escribiendo en tu mente y en el corazón. ¿Sabes cómo se evidencia esos mandamientos? A través del amor. No te distraigas, pon atención en qué? Justicia, paz y gozo. Justicia, ¿cómo? Obedeciendo la Torah. ¿Cómo se evidencia eso? Amor. Paz. Hablemos sobre la paz. ¿Cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Ya vimos que no es ausencia de guerra, sino que tiene que ver con restauración. Y si no lo consideras aún, o si no me crees aún, Ezequiel capítulo 37, siempre me equivoco, digo 36. Ezequiel capítulo 37, ven conmigo al final de Ezequiel 37, en el versículo número 21. Ezequiel 37, 21. Y dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en el monte de Israel y un rey, perdón, será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dice el versículo número 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¿Cómo? Ya vimos ahorita, con amor, ¿cierto? Lo acabamos de notar ahora. Y dice versículo 26 y acá quería llegar. Y haré con ellos pacto de paz, justicia, paz y gozo. ¿Cómo es paz? A través de qué cosa? De la restauración que Él quiere lograr. No hay paz si no se regresa todo al punto original donde el Señor diseñó, justo como Él quería. Justicia, paz y gozo. Enfócate justicia, Torah, amor. Paz, enfócate en qué? En la restauración. Se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación, que tiene todo que ver y está alineado con la restauración. Y gozo. Bueno, no hay mucho que decir del gozo, pero seguro que podríamos meter entre los apuntes a Juan 15, 10 y 11. Un poco hacia adelante. Juan capítulo 15, si me haces favor. Juan 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lo vas a encontrar dentro de los evangelios, por supuesto. 15 en el versículo 10. Vean nada más cómo está todo alineado. Me encanta esto. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. 11. Estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Ves de dónde viene el gozo? Realmente, como dijo Jesús, desde lo que Él ha hablado.
Y decía, yo no hablo otra cosa que no diga mi padre. Yo no hago otra cosa que no vea de mi padre. Yo solo copio lo que él hace. Hago lo que él hace. No te distraigas, varón. No te distraigas, hermano. No te distraigas, compañero de milicia. Sino contrario a eso, que tu mirada se fije como viendo lo invisible. Un reino que ha de venir. Un reino que trata, se compone, tiene todo que ver con justicia, paz y gozo. Justicia a través del cumplimiento de su voluntad en la instrucción del Señor, que se nota, que se evidencia en el amor. La paz, que evidentemente es la restauración que el Señor quiere traer. Y el gozo, a través de lo que el Mesías hizo, a través de lo que el Mesías dijo, a través de lo que el Mesías nos mostró. Hasta aquí, mis estimados varones, el estudio, el compartir con ustedes Job capítulo 15. Estamos entrando al ciclo 2 de la conversación entre Job con Elifaz, Job con Bildad, Job con Zofar y otra vez Job. Esta es la primera parte de Elifaz. La segunda parte, la segunda ocasión que Elifaz contesta en esta segunda conversación. Ha sido un placer con ustedes y hasta aquí la grabación.